Esta parte, de hecho, es un tanto trágica, pero vamos a intentar verlo y analizar por qué pasa todo lo que está pasando, ¿de acuerdo? Vamos a ver Hechos 5 del 1 al 11 y es una historia de un matrimonio que se llama Ananías y Zafira. Pero antes de adelantarnos, como dije la semana pasada, pasamos de largo a una persona, José Bernabé, ¿vale? Y podríamos decir que es un nombre compuesto, pero el Bernabé se lo pusieron los propios apóstoles, ¿vale? Entonces, vamos a ver primeramente qué es lo que pasaba en aquel entonces. Vamos a recordar un poco el plano de situación que pasó en Hechos 4. Bueno, el Sanedrín apresó a Pedro y a Juan, los quisieron incriminar, pero no pudieron hacer nada en contra de ellos porque habían evidencias que eran muy palpables, eran muy visibles, de que la sanidad de un cojo que había sucedido en el templo de Jerusalén había sido en el nombre de Jesús el Cristo. Claro, el Sanedrín se puso rabioso, se puso furioso. ¿Cómo es posible que prediquen sin nuestro permiso? ¿Cómo es posible que prediquen la resurrección de los muertos? Ya sabíamos que había también una secta del judaísmo que no creía en la resurrección, que no creía en los ángeles, en fin. Entonces se pusieron rabiosos en contra de Pedro y Juan, pero no pudieron incriminarles porque habían pruebas suficientes de que lo que había sucedido en el templo de Jerusalén había sido verdad. El cojo que había estado durante 40 años, más de 40 años en la puerta del templo pidiendo limosna, había comenzado a andar. Y eso no podían refutarlo. Eso había pasado de verdad. Y los dejaron libres. Entonces fueron con los otros discípulos. Ya nos imaginamos que había más de 5.000, quizás 7.000 creyentes, y les explican todo lo que había pasado. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Se pone a orar. Y piden oración no para que quiten la persecución, no para que quiten al Sanedrín, para que caiga un rayo y los parta en dos. No. Lo que piden es que los fortalezca, que el Señor fortalezca a la iglesia para que sigan predicando, para que sigan obrando milagros en el nombre de Jesús. Y eso a nosotros nos impactaba, nos ponía los pelos de punta. Y ahora vamos a ver el final del capítulo 4, porque nos dice que la iglesia estaba unida no solo en oración, sino también cuidándose los unos a los otros. Y vemos aquí un ejemplo, ahora estamos aquí en Hechos 4, en Hechos 5, perdón, pero vamos a ir a Hechos 4, 34 al 37, que dice: no había entre ellos ningún necesitado, porque quienes poseían heredades o casas las vendían, llevaban el producto de lo vendido y lo ponían a disposición de los apóstoles para que estos los distribuyeran conforme a la necesidad de cada uno. Nadie los estaba obligando, salía de ellos a hacer todo esto. Así José, y nos pone Lucas, el autor de este evangelio, un ejemplo. Así José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, José Bernabé para los amigos, ¿vale? Que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió un terreno que tenía, llevó el producto de la venta y lo puso a disposición de los apóstoles. Vale, ya tenemos el contexto previo de lo que vamos a ver a continuación. Nos está diciendo Lucas, el autor, y se lo está diciendo a Teófilo. El libro de Hechos está dirigido, al igual que el Evangelio de Lucas, a un tal Teófilo. Y muchas veces lo hemos compartido qué significa Teófilo, no significa otra cosa sino amigo de Dios o amante de Dios. Entonces, en cierta manera, esa carta, ese Evangelio de Lucas, este libro de los Hechos, también está escrita para nosotros, amantes del Señor. Y vemos cómo menciona un tal José, conocido como sobrenombre Bernabé, que era el ejemplo de lo que estaba haciendo la iglesia. Tenían posesiones los que la tenían y las vendían. Nadie les estaba obligando a hacer eso. Lo hacían por propia voluntad. Vendían y todo lo que obtenían de esa venta se lo entregaban a los apóstoles y ellos, los apóstoles, se encargaban de distribuirlo para que el que no tuviera tanto pudiese alimentarse y el que tuviera más, pues, compartía con todos. Tenemos el ejemplo de Bernabé, pero, nos dice el texto en el capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió un terreno. ¿Vale? Hasta aquí bien. Vendió un terreno. No entiendo el pero.
Bueno, sí lo entiendo porque me lo estudié en casa. Pero aquí todos nosotros no lo entendemos. Pero, ¿por qué pero? ¿Ha hecho lo mismo que Bernabé? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió un terreno, ¿vale? Con el conocimiento de su mujer, sustrajo parte del precio y solo puso el resto a disposición de los apóstoles. Si yo analizo hasta aquí, no me adelanto ni me veo atrás, digo, bueno, es lícito que no quiera darlo todo. Igual que cuando nosotros recibimos el salario del mes, no lo entregamos todo al Señor. Tenemos que comer, tenemos que vivir. No lo veo mal. Sí, es cierto que lo compartían todo, pero a priori no lo veo mal. Entonces, ¿por qué está ese pero? ¿Por qué está ese but? ¿Está bien pronunciado? Las clases de inglés dan poquito a poco, ¿vale? Pero, ¿por qué ese pero? Si han vendido todo su terreno, si dado que era suyo, han apartado parte y el resto lo han entregado a los apóstoles. ¿Por qué ese pero? Y continuamos leyendo y nos dice, Pedro le dijo, ahí está, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? No estoy entendiéndolo. ¿Está mal entonces guardar parte para sí? Yo creo que la clave está en la mentira, no en que haya apartado parte. ¿Pero dónde está la mentira? Todavía no nos lo dice el texto, ¿vale? Así que no me voy a adelantar al texto. En el griego, lo que aquí estamos leyendo, ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera? Lo que el griego está diciendo es ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón de mentira? Es decir, la frase lo que está diciendo es que hay una permisividad. Ananías y Zafira habían cedido para que Satanás pusiera la mentira en su corazón. Esto lo podemos ver en eso. ¿Por qué has dejado que Satanás llenase tu corazón? ¿Por qué has permitido que llenase tu corazón de mentira? La tentación estaba en la mente de Ananías y Zafira. No quiero adelantarme a cuál era esa tentación, pero nos la podemos intuir. Pero como lo estamos intuyendo y no estamos viéndolo en la palabra, vamos a aguantarnos un poco. Pedro está teniendo una revelación, porque Pedro no es que sea Jesús. Pedro no es Dios, pero Pedro tiene al Espíritu Santo de Dios. Y él tiene la revelación del Espíritu y sabe que Ananías y Zafira no han hecho lo correcto. Han dejado que la mentira entrase en sus vidas. Y ya sabemos que Jesús y la mentira no son amigos. Porque es más, Jesús venció en la cruz al padre de la mentira. Ya la mentira no tiene autoridad al ser humano. Entonces el ser humano, juntamente con el Espíritu Santo de Dios, puede ver la tentación y decir, no voy a sucumbir, no voy a mentir, no voy a decir una cosa que no es. Y entonces Pedro dice una cosa muy interesante. En el versículo 4 dice, ¿acaso no era tuya la heredad antes de venderla? ¿No era tuyo? ¿Para qué mientes? Y dice, ¿y cuando la vendiste, no obraba en tu poder el dinero de la venta? Es decir, ¿no seguía siendo tuyo ese dinero? ¿Por qué mientes? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? Y dice, no has mentido a los hombres. No me has mentido a mí, al resto de los apóstoles, a los miles de discípulos que estamos aquí reunidos, sino a Dios. Ananías y Zafira, a quien habían mentido, era a Dios mismo, al Espíritu Santo de Dios. Aquí vemos el problema. No es que haya apartado parte del dinero y eso estuviese mal, sino que habían mentido. Y ahora vamos a analizar un poco posibilidades, ¿vale? Cuando digo posibilidades, porque no está en el texto. ¿Qué posibilidades creemos que podrían haber llevado a Ananías y Zafira? Pues podría ser envidia. Nos han puesto el ejemplo de Bernabé antes, que de corazón lo había dado. Y seguramente los discípulos habrían visto a Bernabé, qué buen hombre.
realmente es un gran siervo del Señor. Y podríamos pensar que Ananías y Zafira dijeran, yo quiero que me alaben igual que a Bernabé. Aquí vamos entendiendo un poquito mejor de lo que está pasando aquí en este capítulo. La mentira ha entrado en su corazón, pero no solo el mentir a los demás, sino mentirse a sí mismo, pensando que la alabanza y la adoración era para ellos. Pero Bernabé realmente había entregado todo lo que tenía para alabar a Dios. Ananías y Zafira estaban buscando su propia alabanza, su propia adoración, ser ellos exaltados, estar ellos por encima de. Pero no estaban intentando simplemente estar por encima de los otros discípulos. Con su mentira estaban intentando estar por encima de Dios. Y ahí es cuando viene el juicio contra ellos. En el capítulo 9 de Corintios, versículo 7 dice Pablo, que cada uno dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación. Ananías y Zafira no estaban obligados, ni a darlo todo, ni a dar parte, ni nada. Por eso Pedro le dice, ¿acaso no era tuya la heredad? ¿No te pertenecía a ti? Podrías haber dicho, oye Pedro, mira, teníamos un terreno que cuesta $500,000 de euros. Pero, ¿te parece si en vez de dar el $500,000 entero os doy 200.000? Sin problema. Gracias. Eso se lo habría dispuesto en su corazón. Pero no fue así, y lo vamos a ver. Sino que dijeron, oye Pedro, mira, teníamos un terreno, pero estaba valorado a la baja. Y nos han dado 200.000 euros. Cuando en realidad le habían dado $500,000. Pero igualmente lo vamos a dar todo. Ahí cambia todo. Ahí ya no es simplemente una buena voluntad por hacer bien a la iglesia, por hacer bien a los hermanos, para alabar a Dios con esa ofrenda, sino para enaltecerse a ellos mismos. La mentira e hipocresía de Ananías y Zafira era lo que le iba a dar el fin de sus días. Porque vemos en los siguientes versículos, dice el versículo 5 y 6, al oír Ananías estas palabras de Pedro, cayó muerto al suelo. Un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Luego se levantaron unos jóvenes, le envolvieron y le sacaron para darle sepultura. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Tú puedes engañarte a ti mismo. Tú puedes engañar a tu primo. Tú puedes engañar a tu esposo, a tu esposa, al vecino, al pastor. Puedes mentirle, pero a Dios jamás se le puede engañar. Porque Él conoce los corazones. Mirad, fijaros, hay un término en griego que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y esas 2 veces aparecen en el libro de Hechos. Y el término es kardios gnostes y quiere decir conocedor de corazones. Cristo, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, es el kardios gnostes. Es el conocedor de corazones. A Dios no se le escapa nada. Incluso aquellas cosas que nosotros no somos ni conscientes de que están ahí, ni que somos de una manera, Dios sí lo sabe. Él, como el Creador, como el Dios soberano, lo sabe todo. Conoce lo que hay en nuestro corazón. Conoce lo que hay dentro de nosotros. Por eso sabía que en lo que dentro de Ananías y Zafira no había nada bueno, sino que habían dejado que la tentación sucumbiese en ello y dejado que Satanás pusiera la mentira en su corazón. No solo para mentir a los demás, sino para intentar ser como Dios. ¿Y esto a qué nos suena? Si nos vamos a Génesis, Adán y Eva, la serpiente. Oye, ¿por qué no comes de este fruto? Le dice a la mujer, ¿no? No, es que el Señor nos ha dicho que no comamos de este fruto. Pero eso lo está diciendo porque cuando lo comáis seréis igual a Dios. El texto no nos está poniendo así, pero si analizamos, tiene muchas referencias. Cuando nosotros queremos ponernos, queremos ensalzarnos, queremos llevarnos la gloria a nosotros mismos, ahí hemos dejado que la tentación reine en nuestra vida y venga el pecado. Ahí cuando nosotros queremos estar por encima de,
En segunda también queremos estar por encima de Dios. Pero Dios es radical cuando no le damos la adoración correcta. Hay un pasaje que me gusta mucho, que es cuando alguien intenta hacer daño a la iglesia y Jesús, y sobre todo a los pequeñitos, ¿no? Se puede referir tanto a los niños como podemos interpretarlo también como a los nuevos en la fe. Y lo vemos en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y dice, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera a lo profundo del mar. Oh, wow, ¿este es Jesús? Sí. Dios no permite que le hagan daño a sus hijos. Y si le hacen daño, porque no podemos negar las catástrofes que pasan en este mundo. Cómo la iglesia perseguida sufre. Cómo nos atacan por el simple hecho de creer en Cristo como Señor y Salvador. Pero ay cuando se encuentren ante el Dios de ese pueblo. Ay de aquellos que ponen tropiezo. Pero en realidad no es tanto este caso. Porque hemos descubierto que a quien están intentando engañar es a Dios. Si Dios ya está avisando de cuidado a quien hace daño a mis hijos, eso quiere decir que mayor cuidado si se lo hacemos a Él. Si intentamos darle una adoración falsa, si intentamos engañarlo a Él, porque las consecuencias son graves. La cuestión aquí es que Pedro ha dicho en el versículo 3 que han engañado al Espíritu Santo de Dios, aunque ya también hemos visto que eso es imposible, porque Dios es el cardios nostes. Puede que Ananías quisiera engañar a los apóstoles, a los discípulos, pero a Dios jamás. Y vemos cómo hasta ahora hemos visto a Ananías. Pero es curioso porque ahora viene su mujer. Unas 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había acontecido. No sabía lo que había pasado con su marido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste en este precio el terreno? Ella respondió, sí, en ese precio. Aquí este es el punto donde entendemos cuál ha sido la mentira. Que habían dicho un precio, que habían dicho un valor que no era realmente. No hay ningún problema en que no des todo, Ananías, a Zafira. No hay problema. El problema es que estás intentando engañarnos pensando que esto que habéis dado es todo lo que habéis recibido. Y aparte os habéis quedado con el dinero, calladitos. Que yo puedo entender que hay que ser buenos administradores, que hay que ahorrar, las vacas flacas, todo lo puedo entender, pero la mentira no. Pedro está diciendo, la mentira no. Y esto lo está diciendo Pedro por la revelación del Espíritu Santo. No porque salga de él, porque si conociésemos al Pedro anterior, ese pescador rudo, cateto, que se le iba la pinza y que saltaba, pero ya no es el mismo. Ahora es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora Pedro se da cuenta. No hubiese pasado nada que hubieras dado parte si nos hubieras dicho lo que realmente estaba pasando. Y aquí estamos viendo cómo Zafira está teniendo una oportunidad que Ananías no ha tenido. Le está preguntando, ¿vendiste en este precio el terreno? Pero ya sabemos que en su corazón ya estaba la mentira. ¿Y qué contesta? Sí. 200.000. ¿Medio millón? ¿Qué? No. Nos han dado menos. Pero aunque sea menos, lo hemos dado todo. La mentira estaba reinando en su corazón y no Cristo. Y dice, Pedro le dijo, ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para provocar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? En la puerta resuenan los pasos de quienes han sepultado a tu marido y lo mismo van a hacer contigo. Al instante Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Zafira desperdició la oportunidad de arrepentirse. Hay veces que en la vida podemos tener muchas oportunidades para poder arrepentirnos. Hay veces que solo vamos a tener una oportunidad para arrepentirnos, como Zafira. Pero hay veces que no vamos a tener siquiera la oportunidad de arrepentirnos, como Ananías.
Hay veces que le damos vueltas y vueltas y vueltas. No, el Señor es todo amor. No va a permitir que yo me pierda. Ya le conoceré en el último de mis días. El problema es que no sabes cuál es el último de tus días. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de decirle, Señor, he hecho mal. Sí, han sido 200.000, lo siento, perdóname. Me he dejado llevar. El Señor es misericordioso. Es justo, pero misericordioso. Y Zafira no ha cogido esa oportunidad de arrepentirse. No ha aprovechado esa oportunidad que el Señor le estaba dando, sino ha continuado dándole la espalda al Señor, queriendo la gloria para sí mismo. El Señor es el Cardios Nostes. No hay nada que se le escape. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y dice el último texto que un gran temor sobrecogió a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Pero quiero que entendamos que este temor no es de miedo. Porque claro, han muerto de repente. Ahora yo estoy analizando y no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿Y qué pasa si me equivoco? Y ahora caigo y ahora me fulmina el Señor y me caigo aquí muerto. No, es un temor de reconocer la santidad de Dios. La santidad de Dios. Vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento cómo la santidad de Dios era fulminante. Si vemos, hay una historia muy curiosa que habría que coger 2 o 3 semanas para hacer una buena exégesis, al menos a mí, ¿vale? A lo mejor otro pues llega y dice, no, esto es fácil. Pero a mí me requeriría 2 o 3 semanas de estudio, ¿vale? Es con los hijos de Aarón, cuando fueron a entregar un fuego ajeno. Es más, lo tengo aquí puesto y lo quiero leer, porque dice que ofrecieron delante del Señor un fuego extraño en Levítico 10, que Él nunca les había mandado, que Dios nunca les había pedido que entregasen. ¿Y cuál fue la consecuencia? Salió de la presencia del Señor un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Y si vemos otras historias, por ejemplo, en Josué 6 y 7, encontramos un hombre llamado Acán, que tiene un deseo, un ímpetu que al final cumple, pero con unas graves consecuencias. El Señor había dicho que lo que habían recolectado de una conquista, eso lo entregasen al Señor y lo otro lo descartasen. Pero Acán cogió parte de esa recompensa y se la llevó. Pero hemos visto que a Dios no se le puede engañar. Y entonces fue algo grave tanto para él como para su familia, porque tanto los bienes que él tenía como sus familiares fueron apedreados y muertos. Son graves consecuencias. Y no quiero que tengamos miedo, porque esta no es no entiendo que sea el propósito de este pasaje, sino temor, respeto ante la santidad de Dios. No pensemos que ser cristiano es happy flower, que es todo de color de rosa. Puedo hacer lo que me da la gana, el Señor me ha salvado. No se trata de eso. Esto es algo serio. Es una decisión que hemos tomado de seguir a Cristo, bajo cualquier consecuencia y circunstancia. Aunque la iglesia estuviese perseguida, se juntó a orar pidiendo que el Señor lo fortaleciera. El que tenía más ayudaba al que tenía menos. Pero ahora vienen Ananías y Zafira a querer estropear todo lo que el Señor está haciendo con esta iglesia primitiva, con este nacimiento de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para una gloria momentánea? ¿Que les va a durar 2 semanas hasta que venga otro con un terreno mayor y ahora él sea la estrella de la iglesia? Es como cuando estás en tu trabajo, ¿no? El empleado del mes. Pues allí el discípulo del mes, ¿no? No. Y veíamos en los viernes en el estudio que tenemos en casas, con el libro Una vida con propósito, vemos como esta vida es muy corta. ¿Para qué me sirve la gloria aquí?
¿Para qué? Si voy a tener que pasar una eternidad dependiendo de lo que yo haya decidido con respecto a Cristo. La gloria aquí es pasajera. Yo de aquí no me voy a llevar nada. Mi ropa se va a pudrir, mi cuerpo se va a pudrir, todo lo que tengo no va a ser mío. Pero los que creen en Cristo tienen una promesa de que van a pasar toda la eternidad juntamente con Él. Esa es nuestra gloria. Y es más, esa corona que el Señor, esa corona de vida que nos dé, la entregaremos delante de Cristo, porque ni eso merecemos. Él es el único que se merece toda gloria, toda autoridad, toda potestad es suya. No dejemos que en nuestro corazón haya mentira. No dejemos que el enemigo intente destruir lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Probablemente Moncloa no vaya a pasar nunca en Comunidad Moncloa, porque el Señor está con nosotros. Pero hay que estar preparados. La iglesia está creciendo, la iglesia del Señor sigue creciendo. Y esto no es solo un pasaje económico, no se está tratando de la economía. Se está tratando de lo que hay en el corazón de las personas, de lo que hay en nuestro interior. Hay veces que yo me pongo a pensar, voy a contar un testimonio de lo que pasó hace tiempo. Yo estaba en mi iglesia en Sevilla y era un verano donde no había nadie. Y dije, me siento mal estando aquí sentado y no hay nadie en la alabanza, no hay nadie dando los saludos, no hay nadie. Digo, bueno, pues ya está, me pongo yo y me pongo con la guitarrica yo solo a cantar. Y me viene una señora y me dice, ¿no crees que estás teniendo ya demasiado protagonismo? Yo me callé por respeto a la señora, obviamente, pero lo que importa es la intención del corazón. El Señor sabía perfectamente que yo no lo estaba haciendo por mi propia gloria. Estaba viendo la necesidad. Así que si veis la necesidad, no penséis en lo que las otras personas pueden pensar de ti. Piensa en lo que el Señor va a pensar de ti. Hay muchas veces que yo estoy aquí, que canto, que toco, que no sé qué, pero yo estoy con fe de que un día alguien me sustituirá. Aleluya por eso. Y que llevará la alabanza, y qué tal. Pero hay que dar el primer paso. Hay que arrancar el motor. Y a mí no me importa, con respeto, lo que penséis vosotros de mí. A mí lo que me importa es lo que el Señor piensa de mí. Y si yo tengo la oportunidad de servir, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar al pie del cañón. Y esto de verdad que lo digo no para gloriarme yo, sino para que el Señor se gloríe y para que también vosotros podáis dar el paso y decir, yo quiero estar al frente. Yo quiero que esa locomotora siga trabajando. Quiero que la iglesia de Comunidad Moncloa sea un referente en el barrio para que la gente conozca al Señor. Eso es lo que el Señor ve en nuestro corazón. Porque algo que yo aprendí hace mucho tiempo, que el Señor me ha llamado a ser un calientabancas. Bueno, nosotros tenemos silla. Un calientasillas. El Señor nos ha llamado con un propósito, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles. Ese es nuestro llamamiento. Todo para la gloria del Señor. Amén.